Frente a una verdadera mariofanía Nuestra Señora de todos los pueblos, te lo vamos a demostrar en este vídeo que es verdadera, el falso cardenal Tucho Fernández, el prefecto pornógrafo, mancha sin escrúpulos a Nuestra Señora de todos los pueblos. En 1951 Nuestra Señora de Ámsterdam, Señora de todos los pueblos, dictó una sencilla oración y pidió que tanto la imagen de su aparición como la oración fueran difundidas, afirmando que con su rezo ella salvará al mundo. Esta oración ha sido dada para la salvación del mundo. Vosotros no sabéis cuán grande y privilegiada es esta oración ante Dios. Que todos la recen cada día, te aseguro que el mundo cambiará. ¿Será por eso que tanto temen los enemigos de Dios y de la humanidad a la aparición de Nuestra Señora de todos los pueblos? Dice así la oración: Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Buenos días, Arturo. Quiero reaccionar ante las últimas cuestiones relativas a las apariciones de Nuestra Señora de todos los pueblos. Soy una fiel devota de estas apariciones y vivo en los Países Bajos por más de 30 años. Hablo neerlandés y he estudiado las apariciones que han pasado por diversas fases dentro de los cauces eclesiásticos. Haciendo un seguimiento histórico, podemos decir que el primer obispo implicado, Monseñor Hubert, dio en 1951 el imprimatur para la oración. Monseñor Boumers, en el año 1996, da permiso para la devoción pública a las apariciones. Este periodo se caracteriza por diversos estudios y recopilación de pruebas. Además, por primera vez se entrevista a la vidente Ida Perdeman por parte del obispo. El culmen de los permisos eclesiásticos tiene lugar con Monseñor Jos Punt, que reconoce en el año 2002, mediante una carta pastoral, el origen sobrenatural de estas apariciones marianas. Monseñor Punt es sustituido por Monseñor Hendriksen, que intenta de manera vana anular el reconocimiento sobrenatural que ha dado su antecesor y además intenta separar dos cosas distintas. Por un lado, la imagen y la oración, a los que da permiso para su distribución, como desde hace décadas ocurría, y por otro lado, prohíbe la distribución de las profecías. Esta vana maniobra de oscurantismo no logra dar frutos válidos, ya que todos los fieles entienden que la imagen y la oración no se puede separar de las profecías, ya que son partes de esta desde su origen. En estos momentos, tanto oración e imagen como profecías están tan difundidos mundialmente que el obispo no consiguió más que un sustancioso pero difícil ataque muy concreto a Nuestra Señora de todos los pueblos. El siguiente ataque se produce por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe, encabezada por el inefable cardenal Fernández. En relación al documento del dicasterio referente a Nuestra Señora de todos los pueblos, último documento, breve imprecisiones, fallos de lógica y seguimiento histórico de las fases y pronunciaciones eclesiásticas, y finalmente un ánimo de derrumbe y revancha poco cristiano. Imprecisiones para que se dé como dato referencial para la negación de la sobrenaturalidad del fenómeno mariano una sesión ordinaria de la Congregación para la Doctrina de la Fe celebrada el 27 de marzo del 74 y cuya resolución o resumen de la misma o extracto no aparece referenciado en absoluto en ninguno de los documentos públicos del mismo dicasterio. No sabemos, pues, en qué términos se habló de las apariciones de Ámsterdam y tampoco si realmente se habló de estas apariciones. No hay posibilidad, pues, de contraste. Extraño que años más tarde Monseñor Punt,
que es el obispo indicado para pronunciarse, afirma justo lo contrario en el 2002. O bien Monseñor Punt contradijo al dicasterio, o bien Monseñor Punt no estaba informado de este nombramiento del dicasterio, cosa extraña. La última posibilidad que existe es que en esta sesión no se hablase del pronunciamiento alguno respecto a la sobrenaturalidad o no de las apariciones. Esta última la creo más plausible. Es ilógico que Monseñor Punt se pronuncie acerca de la sobrenaturalidad de las apariciones en Ámsterdam en carta pastoral del 31 de mayo del 2002 y, siendo el obispo, además de Haarlem, la persona indicada eclesiásticamente para pronunciarse, y que ahora se diga que nunca se ha pronunciado de manera clara la jerarquía eclesiástica acerca de estas cuestiones. No se puede hacer una afirmación y la contraria al mismo tiempo. Falta la lógica a esto. De un tiempo a esta parte, asistimos al tiro y derrumbe de las apariciones marianas. A la Santísima Virgen se la quiere callar. Es importante señalar que el principal mensaje de las apariciones de Ámsterdam es la aprobación necesaria y urgente del quinto dogma mariano. María Santísima es corredentora, medianera y abogada de todas las gracias, tal y como muchos papas a lo largo de la historia de nuestra Iglesia han proclamado. Papas verdaderos, se entiende, y papas marianos y devotos de la Madre Santísima. En estos tiempos recios que recorremos hasta ahora, con la usurpación del tono petrino, es por desgracia distinto. Ante esto, lo que hay que orar es pedir a la Santísima Virgen fuerza y protección. Este breve vídeo es una apología a la Señora de todos los pueblos, la aparición mariana de Ámsterdam, la cual está totalmente aprobada por la Iglesia Católica. Cuenta no con una, sino con 2 aprobaciones que ya voy a comentar, y además varias profecías cumplidas sobre la misma confirman su autenticidad y su carácter sobrenatural. Además, el obispo John Shohiro Ito, que fue uno de los 2 obispos que confirmaron a la señora de Akita, Japón, declaró de manera categórica que la aprobación de Akita confirma la de Ámsterdam, pues la imagen de Akita que sudó, sangró y lloró no es otra que la Señora de todos los pueblos. No nos dejemos engañar por las personas que están hoy en día diciendo que es falsa o que no está aprobada. Lo que estamos viviendo ahora es la confrontación final entre la Iglesia y la anti-Iglesia, entre el Evangelio y el anti-Evangelio, lo cual fue anunciado por Juan Pablo II poco antes de ser nombrado Papa en ese tan citado Congreso Eucarístico de Filadelfia, Estados Unidos, en 1976. Esa confrontación llega a su punto más álgido cuando la masonería logra su objetivo de tomar el vértice de la Iglesia. Este objetivo fue trazado en el siglo XIX por la masonería italiana luciferina de los Carbonarios, con la aprobación en 1818 del documento La Alta Vendita, que por providencia divina cayó en manos del Papa Gregorio XVI, pero fue posteriormente el Papa Pío IX que le dio a un periodista e historiador francés el permiso para publicar en su libro La Iglesia y la Revolución las copias de estos documentos, y también el Papa León XIII publicó y distribuyó ese material. En resumen, lo que pretendía era tomar la Iglesia y el papado, llegar hasta el vértice de la Iglesia para destruirla. Esto fue profetizado por la Santísima Virgen en la Salet, cuando declaró que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del Anticristo, pero con más precisión en Fátima, en lo que se conoce como el tercer secreto, parte B o parte no revelada, que si bien no fue publicada por el Vaticano, la Virgen lo dijo en el mensaje del 13 de junio de 1989
en Dongo, Como, Italia, en el libro A los sacerdotes hijos predilectos de la Santísima Virgen, donde dijo: esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia. Este objetivo se cumplió finalmente el 13 de marzo de 2013. Confrontemos entonces. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María y siempre bajo la custodia de San José. Hace unos días leíamos la noticia que venía de Doctrina de la Fe de Tucho Fernández, el falso cardenal nombrado por Bergoglio en este falso pontificado. Lo dijimos en su día hablando del sínodo de la sinodalidad, que era una pérdida de tiempo rezar por los frutos del sínodo de la sinodalidad, porque de un árbol malo solamente se pueden recoger frutos malos. De un falso pontificado, como es el falso pontificado de Bergoglio, tras un cónclave nulo, solamente pueden venir falsos resultados nulos y nocivos, porque es el enemigo quien se ha infiltrado dentro de la Iglesia, quien ha ocupado la sede petrina de una manera nula de pleno derecho y con nombramientos que son falsos, etcétera, etcétera. Todo lo que venga de ahí es nulo y es mentiroso. Lo que hace Tucho Fernández es una mentira para atacar a la Santísima Virgen María por enésima vez. Bergoglio ya en su día se burló de la Santísima Virgen María, en muchas ocasiones lo ha hecho, se burló del quinto dogma mariano, y es que esta es la clave de todo. El miedo, el terror, el pánico que tiene Tucho, mano derecha de Jorge Mario Bergoglio, y toda su camarilla, con Bergoglio a la cabeza, a Nuestra Señora en todas sus verdaderas mariofanías. Nuestra Señora la Virgen pura y dolorosa, que les desenmascara por completo en todos sus engaños y mentiras, Nuestra Señora de Ámsterdam, Nuestra Señora de todos los pueblos, a la cual ahora dicen que también que es falsa y que desde 1974 ya los cardenales unánimemente habían dicho que no era verdadera, que era falsa, etcétera, etcétera. Vamos a analizar esta falsedad, eso sí que es falso, las declaraciones de Tucho Fernández y en lo que se apoya, para que nos demos cuenta, como no tienen escrúpulos en mentir, no han tenido escrúpulos para ocupar la sede petrina, para darle un golpe de estado a Benedicto, no van a tener escrúpulos en mentir contra la Santísima Virgen María, contra las verdaderas mariofanías y en promover la falsa de satanudos, por ejemplo. Porque claro, tienen que disimular de alguna forma y además a través de la de satanudos enganchan, atan a la gente a algo que es ocultista y que te lleva a amarrarte a Jorge Mario Bergoglio y sus mentiras. Vamos a ver, fijaos en la noticia, fijaos. La Iglesia ya se pronunció en 1974. Doctrina de la Fe reitera el juicio contrario a las supuestas apariciones de Nuestra Señora de todos los pueblos. Ante las dudas persistentes todavía hoy, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe ha hecho público el juicio negativo y definitivo de los cardenales miembros que en 1974 acordaron por unanimidad declarar no sobrenaturales las supuestas apariciones de Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam. Una decisión aprobada entonces por San Pablo VI. Esto es absolutamente falso, no tiene sustento alguno y vamos a demostrar con un documento la falsedad. Dudas ninguna, señor Tucho Fernández, no hay ninguna duda de que las apariciones de Nuestra Señora de Ámsterdam son auténticas, son unas verdaderas mariofanías aprobadas ya por la Iglesia Católica en el año 2002 por el obispo Monseñor Punt, obispo de Haarlem, de la localidad holandesa de la que dependen dichas mariofanías. Así que usted está engañando gravísimamente y vamos a analizar exactamente lo que dice este personaje, este falso cardenal, al ser nombrado por Bergoglio es un falso cardenal. Vamos a analizar exactamente lo que dice él con sus palabras, que no hay manera de que demuestre con ningún documento, y lo que sí tenemos en documento en fecha posterior a lo que él dice y que desmiente esta patraña, este engaño, esta nueva cortina de humo y mentira que a través del Vaticano bergogliano se nos trata de colar y que la gente se traga en su inmensa mayoría. Fijaos. En el pasado, el dicasterio no solía hacer públicas las decisiones sobre supuestos fenómenos sobrenaturales,
pero ante las persistentes dudas suscitadas sobre las supuestas apariciones y revelaciones de los años 1945 al 59 en Ámsterdam y relacionadas con la devoción de la Señora de todos los pueblos, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe hace público el resultado de la sesión ordinaria de la entonces Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, celebrada el 27 de marzo de 1974, sobre los fenómenos mencionados con estas resoluciones. Primero, en cuanto a la resolución doctrinal Omnes, constat de non supernaturalitate. Segundo, en cuanto a investigar ulteriormente el fenómeno Omnes negative. Estas decisiones fueron aprobadas por el Santo Padre Paulo VI durante la audiencia concedida al prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, Cardenal F. Sepper, el 5 de abril de 1974. Lo dicho se comunica para que el Santo Pueblo de Dios y sus pastores puedan sacar las debidas consecuencias. Víctor Manuel Cardenal Fernández, prefecto. Esto es falso de toda falsedad. No tiene ningún documento en el cual pueda demostrar esto que acaba de decir ahora Tucho Fernández. Absolutamente falso. En primer lugar dice que la resolución doctrinal que dieron en una sesión ordinaria de la entonces Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, celebrada el 27 de marzo del 74, sobre los fenómenos mencionados, dice que constan de no supernaturalitate. Pero esto no lo puede demostrar de ninguna manera. Y luego dice que, por tanto, que es negativo. Que cualquier investigación ulterior, posterior al fenómeno, es negativo. Bueno, esto no lo puede demostrar. Esto está fechado, como hemos dicho, el 5 de abril de 1974. Tucho Fernández no puede demostrar eso de ninguna manera con ningún documento. Lo que sí que podemos demostrar con un documento es que eso es falso, eso que ha dicho él, que consta de no supernaturalitate. Vamos a ver las tres posibilidades que tiene la Iglesia Católica ante unas apariciones marianas. Fijaos. Tres opciones ante una mariofanía. Primero, constat de supernaturalitate, es decir, sobrenatural, se le da aprobación. Segundo, constat de no supernaturalitate, es decir, se rechaza, condena. Tercero, non constat de supernaturalitate, significa que no se puede afirmar sobrenaturalidad, hay una duda. El 25 de mayo de 1974, la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe manifiesta non constat, es decir, duda. Sin embargo, años después, el 31 de mayo de 2002, el obispo Punt declara oficialmente constat de supernaturalitate apparitionum, es decir, da una resolución definitiva a favor de su veracidad. Bueno, pues lo que dice Tucho Fernández de que ya en esas fechas, en marzo del 74, además confirmado por Pablo VI, lo cual no lo puede demostrar de ninguna manera, había dicho que constaba la no sobrenaturalidad, eso es falso, porque mirad este otro documento, que sí que lo tenemos, el documento de 25 de mayo de 1974, donde dice que no constaba la sobrenaturalidad de las apariciones. Por tanto, al decir no constaba la sobrenaturalidad de las apariciones, está diciendo que hay una duda sobre las mismas. El reciente documento del falso cardenal Víctor Manuel Fernández se basa en unos hechos de fecha 5 de abril de 1974, pero no tiene documento alguno para sostener lo que ahí afirma. Sin embargo, posteriormente, hay un documento que sí está en papel el 25 de mayo de 1974, fecha posterior, en la cual sí se dice que no constaba la sobrenaturalidad de las apariciones. Esto significa el non constat de supernaturalitate igual a duda. Significa que la Iglesia mantiene abiertas las opciones de que dichas apariciones marianas sean verdaderas o no lo sean, pero no lo cierra como si afirma el documento presentado recientemente firmado más bien, no documento, simplemente el comunicado del Dicasterio para la Doctrina de la Fe de Tucho Fernández, donde pretende decir que anteriormente a dicho documento ya había cerrado todo la Iglesia a través de Pablo VI incluso. Fijaos qué gran engaño. Duda que en años posteriores se llegó a disipar por completo con los estudios y investigaciones
y bueno, desarrollo de los acontecimientos a través de los obispos de la localidad, que hicieron la declaración pública en el año 96 y en el año 2002. Fijaos lo que decían en el año 96 y en el año 2002. Aprobación oficial de la sobrenaturalidad de las apariciones de Nuestra Señora de todos los pueblos en Ámsterdam, Holanda. Aprobatio Devotionis Publicae, Haarlem, 31 de mayo de 1996. El 31 de mayo de 1996, Monseñor H.J.A. Boomers y Monseñor Josep Maria Punt, obispos de la diócesis de Haarlem, Ámsterdam, Países Bajos, autorizaron la veneración pública de María con el título Señora de todos los pueblos. Y se termina definitivamente la cuestión cuando el 31 de mayo del año 2002, también en Haarlem, se pronuncia el Constat de Supernaturalitate Apparitionum por parte del obispo de Haarlem, el señor J. M. Punt. El origen sobrenatural de dichas apariciones de Ámsterdam en los años de 1945 a 1959 fue afirmado en una declaración oficial de Monseñor Josep Maria Punt, obispo de Haarlem, Ámsterdam, Países Bajos, el 31 de mayo del año 2002. Bueno, queda clarísimo que ya desde el año 96, desde el 31 de mayo, había una aprobación para la devoción popular de estas apariciones marianas y que posteriormente ya declaraba de manera oficial el obispo Monseñor Punt, este obispo de Haarlem, decía que constan de supernaturalitate apparitionum, que son sobrenaturales, y ya a partir de ahí no hay más discusión. Esto fue en el año 2002, 31 de mayo de 2002, tiempos del Papa Juan Pablo II. Por tanto, esta obsesión que tienen a toda costa los enemigos de Nuestra Señora, porque tienen verdadero pavor al quinto dogma mariano, María corredentora, María medianera de todas las gracias y abogada nuestra, tanto Bergoglio como Tuccio, su mano derecha, y todos ellos tienen verdadero pavor a este quinto dogma mariano, pues tienen que, como quiera que sea, confundir a base de tergiversar las cosas y de mentir, y sin poder demostrar en absoluto que eso que dicen sea cierto. Así pues, es falso que desde el año 74 la Iglesia haya cerrado el tema de Nuestra Señora de todos los pueblos diciendo que son apariciones sin sobrenaturalidad. Falso de toda falsedad, todo lo contrario. En aquella época, meses después de esto que dice Tuccio, se decía que había dudas al respecto, y desde el 96 y concretamente, definitivamente en el año 2002, se confirmaba la sobrenaturalidad, la veracidad, autenticidad de estas apariciones marianas. Tienen miedo, tienen pavor y no tienen empacho en mentir para confundir a los católicos, que en su ignorancia desconocen todas estas realidades. Así pues, se te está poniendo la nariz como Pinocho. Sí, a ti, falso cardenal Tuccio Fernández, la nariz larga como Pinocho. Mientes más que hablas. ¿Esta es la realidad? Esta es la realidad. Estáis en contra de la Santísima Virgen María y lo único que defendéis es la falsa devoción de la de Satanudos. Estáis ahora porque la Virgen es la única que os preocupa, la única que os planta cara. No, a vosotros os da igual, evidentemente no es que os dé igual, es que estáis encantadísimos con Viganò porque sabéis que está creando una iglesia al margen de la Iglesia Católica y está cismado, está separado porque no reconoce al Papa Benedicto XVI y al Concilio Vaticano II, a los verdaderos papas no los reconoce, por eso estáis encantados de convertir en un héroe a Viganò. Quien os preocupa a vosotros, Bergoglio, Tuccio Fernández y compañía, es la Santísima Virgen María y sus verdaderas mariofanías, las aprobadas y las que no están aprobadas, pero que sabemos que son ciertas, como por ejemplo Nuestra Señora Virgen pura y dolorosa en Umbe. A través de dichas mariofanías se os planta cara, se os desenmascara y se os acaba todo el chiringuito, todas las mentiras. Nuestra Señora de Ámsterdam, Señora de todos los pueblos, está vinculada además con la aparición de Akita, aprobada e incluso apoyada mucho por el cardenal Ratzinger en aquella época. La imagen de las apariciones de Akita son de una talla que lloró, lacrimó 101 veces, una talla cuyo modelo fue Nuestra Señora de todos los pueblos, y vosotros queréis a toda costa confundir, por ejemplo, Tuccio Fernández, fijaos lo que ha hecho recientemente también.
María Rosa Mística, Tucho aprueba la versión castrada de una aparición. La astucia de Tucho es no negar la aparición, sino tergiversarla. Tucho no está de acuerdo con ciertos títulos utilizados por Pierina Gili como María Redentora, María de Gracia y María Mediadora. Vamos a ver, eso es falso. La vidente no habló de María Redentora. Eso es falso, son tergiversaciones que hace Tucho, porque tienen pánico a María Corredentora. En ningún momento se habla de María Redentora, nunca. En ninguna verdadera aparición mariana se ha dicho semejante disparate. Lo que pasa es que Tucho y compañía lo tergiversan todo. María Corredentora. Y por supuesto tergiversa estas apariciones, no va a lo esencial de lo que allí se enseña. Y bueno, y tienen que confundir, que dar alguna imagen de que aprueban alguna cosita, pero siempre tergiversando y dejando su sello de confusión en todo lo que hacen. Lo he dicho y lo repito hasta la saciedad. Aquí no podemos estar constantemente apagando fuegos y explicando las cosas. El falso pontificado de Bergoglio viene de raíz, y por tanto es un árbol malo, que solo dará frutos malos. Hay que separarse de esa mentira de Bergoglio, de Tucho Fernández y de todo lo que salga de ahí. Aunque mezclen a veces verdades con mentiras. Todo lo que viene de ahí está perturbado, está pervertido. Es fruto de la confusión, del engaño y la mentira. Van contra la Santísima Virgen María, es clarísimo, y el católico tiene que definirse, tiene que decir, ¿y yo con quién estoy? Confrontemos entonces la posición de la Iglesia y de la anti-Iglesia con respecto a la Señora de todos los pueblos y a esta aparición de Ámsterdam. El 25 de febrero de 1978, la Congregación para la Doctrina de la Fe confirió al obispo local la potestad de aprobar apariciones o manifestaciones celestiales. En cambio, para centralizar el poder y callar al Espíritu Santo y a la Santísima Virgen, el actual dicasterio para la doctrina de la fe quita a los obispos locales ese poder de aprobar. En La Salet, Fátima, Garabandal, Umbe, Prado Nuevo, Akita, Medjugorje y otras apariciones marianas se anuncian castigos si el pueblo de Dios no se enmienda. Algunos de esos castigos ya se han cumplido. Por ejemplo, en Fátima, que se vivía el flagelo de la Primera Guerra Mundial, la Virgen anunció que si el pueblo no se enmendaba, sobrevendría una guerra peor, que se cumplió con la Segunda Guerra Mundial. La Antiglesia crea la Pontificia Academia Mariana Internacional PAMI para combatir los mensajes de la Virgen María y declara que todas las apariciones donde la Virgen anuncia castigos son falsas. Esa declaración prácticamente anula la mayor parte de las apariciones marianas, pues en muchas de ellas se anuncian castigos siempre condicionados a la conversión y al regresar a Dios. Ámsterdam fue aprobada 2 veces por Monseñor Enricus Bomers en 1996 con el permiso de veneración pública y luego por el Monseñor Joseph Marianus Punt en 2002 con su aprobación final definitiva que incluye la declaración de sobrenaturalidad. En cambio, la Antiglesia no aprueba Ámsterdam. Varias profecías ya cumplidas que luego comentaré confirman Ámsterdam. Como el cielo sabía que esta aparición iba a ser muy atacada, procuró blindarla con estas profecías que al ser ya cumplidas confirman tanto su autenticidad como su sobrenaturalidad. Por supuesto, la antiiglesia no quiere que sepas esto, ni que conozcas cuáles profecías ya se cumplieron. Estas son algunas de las profecías ya cumplidas dadas por la Virgen María en Ámsterdam. El día exacto de la liberación de Holanda de la ocupación nazi, la guerra de los Balcanes, con la cual se desintegró la ex Yugoslavia, la primera guerra del Golfo, la de 1991, la creación de la República Comunista China. María le mostró a Ida Perderman cómo la bandera de China se iba tornando toda roja. Y también el momento de la muerte del Papa Pío XII. Fue a inicios de 1958 cuando la Virgen le dio a Ida Perderman este secreto, abro comillas, este Santo Padre, el Papa Pío XII, será llevado con los nuestros a principios de octubre de este año. La instrucción que le dio la Virgen a Ida fue colocar eso en 2 sobres separados. Uno lo conservó ella
y otro se lo llevó a su director espiritual, a quien siempre le llevaba todos los mensajes cada vez que se iban produciendo. Le pidió a su director espiritual que no abriera ese sobre hasta el día en que se cumpliera la profecía. El día de la muerte de Pío XII, Ida visitó a su director espiritual para pedirle que lo abriera frente a ella. Él tardó mucho en encontrarlo, pues no recordaba dónde lo había puesto, pero finalmente lo encontró, lo abrió frente a Ida y lo leyó, confirmando que meses antes, ese mismo año, le había predicho la Virgen a Ida el momento en que moriría Pío XII. Sabemos que Satanás es un ser muy inteligente y poderoso, pero no ve el futuro. Satanás del futuro solo sabe lo que está revelado por Dios en las Sagradas Escrituras, pero él no conoce el futuro, él no sabe la fecha en que ni tú ni yo nos vamos a morir. Solo Dios y la Santísima Virgen María podían saber que a inicios de octubre de 1958 iba a morir Pío XII. Esta confirmación fue enviada por su director espiritual al Vaticano desde el principio como una confirmación de autenticidad, pues el cumplimiento de esta y de las otras profecías significaron para este director espiritual una confirmación de que Ida era verdadera vidente, de que los mensajes venían del cielo, y todo esto se utilizó como pruebas irrefutables para la aprobación de Ámsterdam y la confirmación de su sobrenaturalidad. La imagen de Akita, Japón, que es una aparición mariana también aprobada, es la misma Señora de todos los pueblos. Un artista japonés, partiendo de una imagen o estampita de Ámsterdam, la elaboró en madera de la misma estatura, de la misma altura que el original de Ámsterdam, y esa es la imagen que sudó, sangró y lloró, donde el mismo obispo intervino, presenció estas manifestaciones y llevó a laboratorios de Japón para confirmar la autenticidad de todo esto. Fue el 22 de abril de 1984 que el obispo John Shohiro Ito declaró la autenticidad sobrenatural y autorizó la veneración de la Virgen de Akita. También su sucesor, el obispo Francisco Sato, la aprobó en junio de 1988 y el cardenal Joseph Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, impartió el juicio definitivo de Akita juzgándola de confiable y digna de fe. Fue el obispo Ito el primero que la aprobó, quien dijo categóricamente que el milagro de Akita confirma la autenticidad de los mensajes de Ámsterdam, pues la estatua que lloró, sangró y sudó no es otra que una imagen esculpida de la Señora de todos los pueblos de Ámsterdam. Esto es lo que yo llamo una validación cruzada, cuando el cielo se vale de la confirmación o aprobación de una aparición mariana para convalidar la veracidad de otra. La antiiglesia no quiere que sepas esto, que relaciones Akita con Ámsterdam, que entiendas que es la misma Señora de todos los pueblos y que la confirmación de una refrenda la validez de la otra. Son apariciones hermanas, completamente relacionadas entre sí y ambas aprobadas, con 2 aprobaciones episcopales y otras incluso de papas. 8 papas desde León XIII hasta Benedicto XVI confirmaron que María es corredentora. En cambio, Jorge Mario Bergoglio declaró varias veces que María no es corredentora y dijo además que no había que pretender nuevos dogmas marianos. Aquí coloco a modo de ejemplo 3 enlaces donde se puede confirmar las varias veces que Francisco ha dicho que la Virgen no es corredentora. También varios santos declararon a la Santísima Virgen María como corredentora, entre ellos el Padre Pío de Pietrelcina, Santa Francis Xavier Cabrini, Santa Gema Galgani, San Maximiliano Kolbe, San Leopold Mandic, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, San José María Escrivá de Balaguer, la Madre Teresa de Calcuta, San Juan Pablo II, Sor Lucía de Fátima. E incluso algunos escritos de los santos padres de la Iglesia, entre ellos San Ireneo de León, ya anticipaban de manera temprana este importante rol que iba a cumplir la Santísima Madre de Dios. Para combatir todo esto, Tucho Fernández, quien no es cardenal, pues solo un verdadero papa puede nombrar cardenales, presentó nuevas normas de discernimiento de fenómenos sobrenaturales para atacar las apariciones marianas y para que la voz de María Santísima sea callada. Según los mensajes de la Señora de todos los pueblos en esta verdadera aparición mariana de Ámsterdam,
La aprobación del quinto dogma mariano producirá la derrota de Satanás, el triunfo del Inmaculado Corazón de María y la instauración del reino de Cristo en la tierra. Por lo tanto, la antiiglesia hará todo lo que sea necesario para que la gente no crea en la Señora de todos los pueblos e intentar evitar la proclamación del quinto dogma mariano. En la guerra, cada bando trata de ver dónde le puede hacer más daño al enemigo y qué es lo más importante que tiene que defender. Por ejemplo, Japón en la Segunda Guerra Mundial sabía que si Estados Unidos lograba tomar islas cercanas, iba a perder, porque desde islas muy cercanas a Japón, Estados Unidos podía llevar a cabo grandes bombardeos sobre esa isla y en particular tirar las grandes bombas con las que realmente terminó la guerra. Del mismo modo, si el enemigo sabe que la proclamación del quinto dogma mariano significará su derrota definitiva, tiene que hacer todo lo que sea necesario para evitar que sea proclamado. Como parte de esta estrategia, la antiiglesia tiene que negar la autenticidad de Ámsterdam y atacar a la Señora de todos los pueblos para que su voz no sea conocida e intentar que sus profecías no sean cumplidas, lo cual por supuesto es imposible. A lo sumo pueden lograr retrasar el cumplimiento de una profecía, pero nunca frenarlo. No voy a repetir acá lo que dijeron 8 santos papas sobre María como corredentora, pues ya lo hice en otro vídeo que les insto a ver. Está en mi canal y en mi página web. Ya llega nuestra liberación y el estudio se titula María Reina Corredentora. Solo voy a mencionar aquí quiénes fueron: León XIII, San Pío X, Papa Benedicto XV, Pío XI, Pío XII, Pablo VI, Benedicto XVI y Juan Pablo II. Y de todos los santos referidos, interesante destacar la carta que la Madre Teresa de Calcuta envió a su amigo el Papa Juan Pablo II solicitando la proclamación del quinto dogma y defendiendo sus 3 partes como corredentora, mediadora de todas las gracias y abogada. También es importante destacar que en el libro azul al Padre Gobi, María es mencionada 14 veces como corredentora. Y este es un libro totalmente aprobado por la Iglesia Católica y su autenticidad está totalmente confirmada. Es un libro celestial de la Virgen María. También el misterio de María como corredentora fue revelado por Jesús a María Valtorta en los cuadernos de 1947, específicamente en el mensaje del 23 de octubre. Recordemos que 2 videntes de Medjugorje, Vika Ivanovic y María Pavlovic, declararon que la Santísima Virgen María les confirmó la autenticidad de Valtorta y que también su obra fue refrendada en los escritos del padre Michelini. Es muy importante que la gente sepa que todos los ataques de hoy en día contra la Santísima Virgen María, sus dogmas, privilegios, prerrogativas y glorias, conforman el cumplimiento de una profecía que está en el Apocalipsis, capítulo 12, versículo 15, donde dice que el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer. Esto fue explicado por la Virgen María en el libro al Padre Gobi, en el mensaje de San Homero Téramo del 6 de mayo de 1989. La Virgen explicó que el río de aguas que vomita el dragón está formado por el conjunto de todas las nuevas doctrinas teológicas que han tratado de oscurecer la figura de vuestra Madre Celestial, negar sus privilegios y reducir la devoción para con la Madre de Dios. Es decir, que todo ataque contra María, cualquier cosa que pretenda minimizarla o negar sus privilegios, glorias, dogmas o prerrogativas, es un vómito de río de agua contra la mujer, predicho en Apocalipsis 12:15. Todo católico debe en este momento tomar su decisión sobre si aceptar los ataques que la antiiglesia está haciendo para negar la autenticidad de Ámsterdam y para callar los mensajes de la Señora de todos los pueblos, para intentar que se cumpla lo allí profetizado, es decir, para que no se declare el quinto dogma, o bien escuchar a la Iglesia, a la de Jesús, a la de María, a la de los verdaderos papas, a la de los santos, que han confirmado muchas veces que María es corredentora y que Ámsterdam es real, que fue verdaderamente aprobada por 2 obispos, que su sobrenaturalidad fue confirmada
y que la misma aprobación de Akita confirma cruzadamente por ser la misma Señora de todos los pueblos. El cielo habla, Dios habla claramente. El problema es que los hombres no quieren escuchar a Dios sino al hombre. El cielo ha dado muchísimas pruebas de la validez de Ámsterdam. Dios mismo lo ha confirmado con el cumplimiento de profecías que solo Dios podía saber que se iban a cumplir, incluyendo algunos casos con fecha exacta, como el día de la liberación de Holanda de la ocupación nazi. Solo Dios conoce el futuro, solo Dios puede predecirlo, Satanás no. Ámsterdam está blindada por el cumplimiento de las profecías y el cielo ha confirmado todo esto de manera incuestionable para que ningún hijo de Dios pueda negar la autenticidad del mensaje de la Señora de todos los pueblos en Ámsterdam. Y termino recordándoles que la Virgen allá nos dio una oración que debemos rezar a diario para pedir no solo la proclamación del quinto dogma mariano, sino el derramamiento del segundo Pentecostés. Quien rece a diario esa oración vivirá un nuevo Pentecostés y una transformación como la que vivieron los primeros apóstoles o incluso mayor que esa. La Antiglesia no quiere que aceptes Ámsterdam ni que reces esa oración para que no recibas tu segundo Pentecostés y para que no se cumpla todo lo allí profetizado que llevas al triunfo de Jesús y de María. En el Evangelio de ayer, 12 de julio de 2024, nuestro Señor nos dijo que el que persevere hasta el fin se salvará. Para ello debemos siempre escuchar y seguir solamente a Jesús y a María. Ámsterdam y la Señora de todos los pueblos está totalmente aprobada por la Iglesia y lo profetizado ahí se cumplirá. El quinto dogma mariano será proclamado y la proclamación de María como corredentora, abogada y mediadora de todas las gracias traerá el triunfo del Inmaculado Corazón de María y la instauración del reino de Cristo en la tierra. No nos dejemos confundir ni engañar. Sigamos a la Iglesia y no a la antiiglesia. Seamos defensores de la Virgen y no nos unamos a tantas personas que están combatiendo las apariciones marianas e intentando callar a la Madre de Dios, lo cual, por cierto, es imposible. Dios los bendiga, hermanos, y la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo los cubra ahora y siempre. Amén. ¿A dónde me voy? ¿Con quién me entrego? ¿De quién me fío? ¿Qué hago? Es muy sencillo. De mano de la Santísima Virgen María tienes que estar con María. Tienes que escuchar a María, las verdaderas mariofanías, las aprobadas y las que están sin aprobar, pero que sabemos que son verdaderas, porque María es martillo de herejes. Ellos son herejes y enemigos de la Iglesia. Así pues, yo creo que es bastante sencillo. No hay que irse con falsas soluciones humanas, como por ejemplo Vígano y otras. No, porque están creando otra iglesia al margen de la Iglesia Católica. Hay que irse de la mano de María Santísima, hay que defender a María Santísima y hay que recogerse, hay que guardar el corazón frente a tantos estímulos y engaños de todo tipo. Solamente quien guarde el corazón en el Inmaculado Corazón de María estará libre de engaños, seducciones y mentiras. Y esto va a ir a más, lo venimos advirtiendo, anunciando, y la mayoría de la gente no hace caso. La mayoría de la gente se van con falsas soluciones, con todo tipo de voces y de seducciones y de atractivos y de maestros y de todo. Y así se terminan confundiendo. En fin, esto es lo que tenemos que decir. Hemos de defender a María Santísima frente a todos los engaños de los enemigos infiltrados dentro de la Iglesia. Y nada más, que Dios os bendiga, oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oración dada por la Virgen Santísima al Padre Gobi para pedir el segundo Pentecostés. Ven, oh Espíritu Santo, ven a cambiar la faz de la tierra.
Ven pronto, ven en estos los últimos tiempos. Ven ahora que la gran prueba ha llegado. Ven y tráenos tu segundo Pentecostés, a fin de que nuestros ojos puedan contemplar tu mayor prodigio de los nuevos cielos y de la nueva tierra. Amén. Señor, tú nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas tú. Isaías 26:12. Ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana puede imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. 1 Corintios 2:9. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra Madre y Señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.